Tiene la palabra el congresista Jorge del Castillo. A los autores de los proyectos, porque son varios proyectos, se les va a considerar 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. En la célula parlamentaria aprista somos autores del proyecto de ley 3001. Pero es importante subrayar que hay 6 o 7 proyectos de diversos congresistas y hemos tenido, digamos, el tino de hacerlos consensuar y tener un dictamen que creo que ha encontrado consensos y significa además una línea muy importante para el Estado peruano. Que, no obstante que había una serie de normas respecto al tema de salud mental, pero no hay una ley que fije en la práctica cuál es la política pública de salud mental. Y creo que esta ley va a contribuir decididamente a ello. ¿Cómo nacen estas ideas, presidente? Un parlamentario que no tiene una afinidad con estas ciencias médicas. Es porque vemos permanentemente los hechos de violencia en nuestra sociedad. Maltratos, crímenes, violencia infantil, violencia a las mujeres. ¿Y cuál es nuestra posición reactiva? Aumentar las penas, cadena perpetua, en fin, cada uno va poniendo lo suyo. Pero no habíamos ido, señor presidente, a la raíz del problema. Y la raíz del problema es esta confusión que hay de no saber atender con propiedad los problemas de salud mental de nuestra sociedad que está enferma. Esa es la realidad. Cuando una población tiene como la peruana 20% o más de temas con trastorno y quizás más del 50% con alguna tensión en su vida de salud mental, quiere decir que acá hay un problema de fondo que no está siendo atendido. Y por tanto, creo que definir esta ley posiblemente sea una de las leyes más importantes que se hayan aprobado o se vayan a aprobar en este Congreso. Hace un poco más de un año, señor presidente, empezamos a estudiar este tema y recuerdo que el congresista César Vázquez, médico de profesión, el viceministro de Salud de ese tiempo, el doctor Arroyo, un equipo de profesionales coordinados por el doctor Joel Salinas, que está presente en el hemiciclo, el doctor Yuri Cutipé, director de Salud Mental del Ministerio de Salud, el doctor Enrique Gil de la Organización Panamericana de la Salud, que también ha colaborado con nosotros, las doctoras y doctores Silvana Sarabia, Marina Piazza Ferrán, Óscar Chacón Antesana, que es el jefe de salud mental del Hospital del Niño, la doctora Marta Rondón, Enrique Máger, Max Hernández, Alfonso Mendoza, Eduardo Gastelumendi, Juan Manuel Llori, Marí Saba, Roberto Lerner y Enrique Bojorquez, presidente de la Sociedad Peruana de Psiquiatría, Alberto Perales, Héctor Chue, Susana Giesecke, Saúl Peña, Renato Alarcón, por mencionar los nombres que tengo recuerdo que han participado y que de manera generosa son los profesionales más calificados en temas de salud mental en el Perú y han contribuido a hacer esta ley. La ministra de Salud, Silvia Pesá, en ese tiempo, dio también un decidido apoyo, como lo hace la actual ministra Zulema Tomás. Nos basamos, señor presidente, no solamente en la Constitución del Perú, que en su artículo 7 define lo que es el derecho a la salud mental de todos los peruanos, sino también en tratados como la Convención Americana de Derechos Humanos o el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos. Diversas leyes se han dado, la Ley General de Salud, convenciones muy al paso del tema de salud mental. Por eso que digo, por vez primera estamos entrando en profundidad en esta materia. En el Perú tenemos, bajo diagnóstico directo, casi 1 millón de personas con tema de trastorno. Esas son las personas que acuden. Pero acá tenemos un problema. ¿Quiénes acuden en el tema de salud mental? Las personas que tienen capacidad económica cuando ya están en estadios muy avanzados. La gente pobre, señor presidente, no tiene a dónde voltear la cara cuando se presenta cualquier cuadro de salud mental. Llámese de una depresión, una bipolaridad o cualquier otra circunstancia, déficit de atención, en fin.
no tienen a dónde ir. Y si van a los médicos privados, resulta carísimo. Entonces es el Estado el que se tiene que poner acá, porque esto es un derecho humano que va en defensa de la dignidad de la persona humana. Tenemos, señor presidente, algunos... Tiempo adicional. Hay que proteger la salud integral y el bienestar de la persona, del medio familiar y de la comunidad. Aplicar el modelo de atención comunitaria que desplaza a los viejos manicomios o nosocomios. Yo creo que esto es muy importante porque esto tiene que tener una continuidad en cuidados, rehabilitación, reinserción, etcétera. Fortalecer las capacidades de los profesionales, esto es muy importante, presidente. No existen ni 1000 psiquiatras en todo el Perú, la mayoría concentrados en Lima. Entonces lo que tenemos que hacer es primero, a los estudiantes de medicina, darles cursos básicos de salud mental para que puedan atender los primeros estadios de salud mental, sin necesidad de concurrir a un psiquiatra, sino lo hace un médico general. Tenemos que ampliar las vacantes en el residentado de psiquiatría para que haya más psiquiatras. Realmente es un tema que ha estado en el desván del olvido, señor presidente, y queremos ponerlo en la agenda del país. ¿Qué prioridades tiene esta norma? ¿Hacia dónde se orienta? Hacia las poblaciones vulnerables, hacia la infancia, hacia la mujer, especialmente a la gente que sufre de violencia, a la implementación de servicios de salud comunitaria, de atención de salud mental comunitaria. Esto es muy importante. Fíjese, ¿cuáles son los problemas más comunes? Depresión, esquizofrenia, alcoholismo, que es una tara en el país, señor presidente, la depresión recurrente, el trastorno bipolar, trastorno de desarrollo, trastorno obsesivo compulsivo, trastornos de hiperactividad y déficit de atención, ansiedad, ingesta de alimentos por ansiedad, drogas, sustancias psicoactivas, lesiones, trastornos de personalidad, autismo, Asperger, retardo mental, síndrome de estrés postraumático. ¿Cuántos de nuestros soldados o policías que han estado... Tiempo adicional. Decía que cuántos de nuestros soldados que han estado en la acción antisubversiva tienen síndrome de estrés postraumático por efecto de la violencia. ¿Tienen alguna atención? Ninguna. Simple y llanamente, ninguna. Entonces no nos llama la atención que esa gente mañana termina matando a la mujer, se dedica al alcohol o a las drogas o a lo que sea. No le prestamos atención a esto, que han dado lo mejor de su vida por el país. Queremos, sin duda, que en esta ley el MINSA sea el ente rector de la política de salud mental y que se cree en el MINSA o se eleve la actual dirección de salud mental a dirección general, que me parece muy importante, que le ejerce el doctor Yuri Cutipé, que es uno de los personajes que más ha contribuido en la elaboración de esta norma. Tenemos que asegurar, señor presidente, y esta ley lo hace, la existencia de los psicofármacos. Es fundamental que haya psicofármacos de calidad y psicofármacos genéricos de calidad. Y queremos que del stock de medicinas de psicofármacos, por lo menos el 30% sea genéricos, y eso nos parece, no es de toda la existencia de la farmacia, sino del stock de psicofármacos, 30% de genéricos. El factor de educación, ya he mencionado, en las universidades se tienen que implementar cursos para los estudiantes de medicina con los elementos básicos de salud mental para que ellos, que están en todo el Perú, puedan asistir a la gente que no tiene recursos ni forma de llegar a un especialista en psiquiatría o en psicología. Queremos que otras profesiones afines, por ejemplo, los profesores, pongo un ejemplo, los profesores, deben tener nociones de que se trata un profesor, de repente tiene un niño con autismo y no sabe distinguirlo, y lo puede maltratar, y lo puede excluir, y ese chico va a sufrir más. Eso es un ejemplo. O una niña con depresión, y en lugar de ayudarla a salir de la depresión, de repente la castigan, porque no sabe responder con propiedad a alguna cosa propia de su depresión. Entonces, nosotros hemos ido
avanzando, y también hemos puesto un capítulo de la investigación que es central. En el Perú no se hace investigación en este tema, y si hacemos una buena investigación, sin duda la atención médica va a ser más acertada, más barata y de carácter preventivo, que es lo que nos interesa muchísimo. Estamos pues, señor presidente, ante una verdadera ley que reforma en el fondo todo este tema de atención en la salud mental. Queremos que las empresas de seguros atiendan la salud mental. Las empresas de seguro rechazan a pacientes de salud mental y el propio Estado trabaja en muy poco. Tenemos que llegar al aseguramiento universal en materia de salud mental, tanto el sector público como el sector privado. Y las compañías de seguros tendrán que atender estas dolencias, señor presidente, sin elevar las tasas de manera exagerada, como suelen hacer a veces ante las preexistencias y otro tipo de cosas. Quiero terminar con este capítulo. Es fundamental en el tema de la salud mental del pueblo peruano la atención a las drogas y al alcoholismo. Son dos taras crecientes, señor presidente, que vienen azotando a nuestra juventud. Nosotros no podemos darnos cuenta de repente, por nuestras ocupaciones o por lo que fuere. Pero hoy en la juventud peruana hay una penetración profunda del alcoholismo y de la drogadicción. Y si no tomamos medidas contra eso, como políticas públicas, como acciones concretas, como acciones preventivas, vamos a tener una sociedad mucho más complicada de lo que ya está actualmente. Si dije que la sociedad está enferma actualmente, en el futuro lo será muchísimo más. Entonces, ¿qué medidas significa esto? Prohibición de venta de alcohol a menores de edad, absolutamente. Tolerancia cero en conducción de vehículos de todo tipo, sea motos, sea mototaxis, sea automóviles, bajo condiciones de sustancias psicotrópicas. Prohibición del consumo de alcohol en la vía pública, que es un vicio. En cualquier ciudad se ponen en la esquina y se ponen a tomar delante de todo el mundo, y de ahí nacen las agresiones, los crímenes, el maltrato. Y la venta de fármacos bajo prescripción médica identificado con documento nacional de identidad del paciente, para que no haya tráfico de fármacos, ni tampoco se pueda, y la extensión de esta venta se puede hacer extensiva en todas las redes del Estado y también del sector privado. Creemos, señor presidente, que de esta manera podemos empezar a derrotar a la violencia doméstica, a la violencia contra los niños, a las violaciones, al maltrato familiar. Empezar, porque es un proceso que si el Estado no le pone atención, si el Estado no concentra sus recursos, si el Estado no dedica presupuesto a hacer estas cosas, será una ley de salud a la bandera. Esto tiene que ser complementado con una acción decidida del Estado de actuar para defender a la sociedad peruana. No más leyes agravando penas por hacerlo, porque eso no disuade nada. Vamos a la raíz del problema y esta ley nos ayudará a atender la raíz del problema. La salud mental de los peruanos como derecho a su dignidad, como derecho humano irrenunciable por cada uno de nuestros conciudadanos, tengan la edad que tengan. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista del Castillo. Tiene la palabra la congresista Esther Saavedra por 5 minutos como autora del proyecto. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos mis colegas congresistas. Señor presidente, yo en primer lugar agradecer a mi bancada Fuerza Popular, agradecer a la Comisión de Salud, a todos los miembros de la Comisión de Salud, y también agradecer a la mesa directiva que hemos sido escuchados después de tantos que hemos venido siguiéndole para que sea debatido. El día de hoy este proyecto de ley es muy importante para el país, señor presidente y colegas congresistas. Esta es la oportunidad que voy a sustentar el proyecto de ley 3595, Ley de Salud Mental, de mi autoría. El proyecto de ley 3595, Ley de Salud Mental, responde a un arduo trabajo desarrollado durante meses, en 4 mesas de trabajo, desde febrero de 2018, en que se inició la primera mesa de trabajo de salud mental, así como varias reuniones con la comisión revisora que se formó durante estas mesas de trabajo a fin de obtener un proyecto de ley consensuado y acorde a las recomendaciones de la OMS y de la Convención Internacional de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. En ese sentido,
Presidente, quiero solicitar que me autorice para que se proyecte un video que muestra el trabajo que se ha desarrollado para obtener este proyecto. Si sería tan amable, presidente, para pasar un video. Autorizado. Todos están trabajando, sumando esfuerzos para trabajar por la salud mental. Es importante la salud mental de toda la población y esto va a hacer que los pacientes tengan más cerca los centros de salud mental comunitarios y la población pueda acceder con mayor facilidad a lo que es salud mental. Entonces tenemos un proyecto que está consolidado por múltiples opiniones, porque la salud mental no le pertenece solamente al área de la salud. El problema de salud mental es un problema integral. Y aprobarse esta nueva ley, habría una ley específica para la salud mental que abarque tanto la salud mental de las personas, las familias y las comunidades y haga posible la garantía, ¿no?, de las personas que tienen afectada su salud mental para que sea recuperada de manera integral. Esa diferenciación entre salud mental negativa y salud mental positiva es uno de los principales aportes que tiene esta ley. Si se va a dar una nueva ley de salud mental, esta abarque todos los problemas de salud mental, tanto para la prevención, para la promoción, para la atención y para la rehabilitación de las personas, que forme parte de una política nacional de salud mental. El paciente ya sufre bastante con la patología que le tocó para que la sociedad lo castigue más, recluyéndolo, marginándolo o simplemente ignorándolo. La responsabilidad de la atención de los pacientes es de la sociedad en su conjunto. De una red de apoyo, y ahora vemos que ese paciente puede salir. Nosotros tenemos hasta pacientes esquizofrénicos que antes pensaban que no se recuperaban, recuperados, trabajando, entusiasmados. Muchas gracias, presidente. Presidente, colegas congresistas, por ello considero que se debe reconocer todo esfuerzo conjunto y el compromiso asumido por las 26 instituciones públicas, ministerios, colegios profesionales y asociaciones participantes, que designaron a sus representantes para conseguir el presente proyecto de ley, procurando que sea un proyecto inclusivo, que abarque todas las áreas posibles que comprendan el tema de salud mental y sobre todo en beneficio de nuestro país. Presidente, quiero agradecer al Colegio de Psicólogos del Perú, al Instituto de Salud Mental Honorio Delgado, al Ministerio de Salud, Comisión Nacional para el Desarrollo de Vida, Agrupación de Padres con Hijos Afectados por el Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, E-Salud, Decana del Colegio de Médicos del Perú, Minedu, Defensoría del Pueblo, SOCIET, Hospital Hermilio Valdizán, Asociación Psiquiátrica Peruana, Colegio de Trabajadoras Sociales, MIDIS, Ministerio del Interior, Decana Nacional del Colegio de Enfermeros del Perú, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Hospital Larco Herrera, Cuerpo Médico del Hospital Edgardo Rebagliati, Corte Suprema de Justicia, Corte Superior de Justicia de Huaura, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Red de Prestaciones Edgardo Rebagliati, que han representado por varias oportunidades y a varios representantes, Dirección de Salud Policial de la Policía Nacional del Perú, Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público.
Presidente, este proyecto es importante, no solo porque establece el marco jurídico para la aplicación del derecho a la protección y desarrollo de salud mental de la población y garantiza los derechos de las personas con problemas de salud mental, sino porque busca eliminar el estigma que hay en torno a la salud mental, pues actualmente se considera que hablar de salud mental es hablar de trastornos mentales, lo cual es errado, pues salud mental comprende mucho más. Paso a mencionarte los siguientes puntos resaltantes de este proyecto que hemos resaltado, de todas las opiniones que hemos recogido. Este proyecto ha sido desarrollado desde el modelo de atención de salud mental comunitaria establecido por el MINSA, el cual prioriza la promoción y protección de salud mental y la continuidad de los cuidados de la salud de las personas, familia y comunidad, y promueve la participación de la comunidad organizada. Define la salud mental desde sus dos ámbitos, salud mental positiva y salud mental negativa. La salud mental positiva es gozar de un estado de bienestar, mientras que la salud mental negativa es tener problemas de salud mental, que comprenden tanto los problemas psicosociales y los trastornos mentales y del comportamiento. Con esta diferenciación estamos dando un gran avance. Y otro de los factores claves de este proyecto es establecer los derechos que tienen las personas con algún problema de salud mental, evitando que estos sean vulnerados porque ha venido pasando a través de años. En ese sentido, este proyecto de ley propone que la evaluación médica de salud mental sea voluntaria, así como el tratamiento de problemas de salud mental y del comportamiento debe realizarse con el debido consentimiento informado, libre y voluntario de la persona atendida, todo en el marco de las recomendaciones dadas por la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Hace énfasis en la promoción de salud mental, para que concluya, por favor, así como la prevención, tratamiento y rehabilitación de los problemas de salud mental. Propone que las instituciones universitarias y de educación superior, formadores de profesionales y técnicos de la salud y vinculados con los servicios sociales, incorporen en su currículo de la salud mental. Asimismo, propone que las entidades prestadoras de servicios de salud pública y privada capaciten a su personal sobre los derechos de las personas con problemas de salud mental. Otro de los factores claves es que pone atención al cuidado y bienestar de la salud mental de los prestadores de salud, debiendo para ello implementarse un programa de monitoreo de las condiciones de trabajo del personal prestado a fin de prevenir aparición de estrés y agotamiento laboral como consecuencia de la atención que brindan. Asimismo, propone que el Ministerio de Salud como ente rector realice coordinación intersectorial e intergubernamental con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, de Vida y otros organismos nacionales, regionales y locales para el desarrollo de la política pública de salud mental. Congresista Saavedra, para que concluya, por favor. A través de la elaboración e implementación de un plan de salud mental intersectorial. Finalmente, presidente, declara la necesidad pública e interés nacional la atención de la salud mental en el país. Por eso, presidente, reitero mi agradecimiento a las instituciones que más de un año hemos venido recogiendo sus opiniones, porque la salud mental de cada ser humano no solamente requiere ir a un psiquiatra, sino estar atentamente a la salud que cada ser humano estamos atravesando. Llamo a la representación, a mis colegas congresistas, de votar a favor de este dictámenes y también felicitar a algunos autores que se hemos unido a este proyecto y dar para que concluya. Un bienestar que el país necesita, presidente, porque cada día vemos feminicidios, vemos delincuencia y muchas veces a nuestros adolescentes, jóvenes, también las instituciones educativas, y nosotros necesitamos que nuestra salud mental esté bien de todo, más que todo en nuestro lindo Perú. Muchas gracias. Gracias, congresista. La mesa directiva expresa su más cálido saludo y felicitación al Colegio Claretiano con motivo de celebrar el 85º aniversario de creación. Nos acompañan en las galerías los señores representantes del Colegio Claretiano, a quienes expresamos el saludo.
Continuamos con el debate. Tiene la palabra la congresista Marisol Espinosa. Muchas gracias. Señor presidente, el problema de salud mental es uno de los problemas que ha pasado casi inadvertido y sin embargo tenemos un trastorno depresivo de más de 1.839.000 personas y sumado al tema que señalaba el congresista del Castillo, 1.064.000 personas vinculadas al tema del trastorno vinculado al alcohol. Todo esto sin considerar el tema de drogas, el tema de depresión, los feminicidios, las violaciones sexuales a menores de edad. Por eso, señor presidente, ahí creo que radica la importancia de una ley de salud mental que tiene dos vertientes, la preventiva y también el área de todo lo que significa el tema médico. El Instituto de Salud Honorio Delgado Hireyo Noguchi recibe entre 12 y 20 pacientes diarios y a veces no tiene ni siquiera capacidad para atenderlos y la mayoría por depresión, agitación psicomotriz y violencia. En la actualidad existen a nivel nacional 103 centros comunitarios, comunales de atención mental y se requiere, señor presidente, inversión, recursos para atender la salud pública, porque si vemos las cifras, realmente son cifras alarmantes frente a flagelos como son la depresión, la drogadicción, el alcoholismo, la violencia. A esta problemática, señor presidente, se genera también la necesidad de actuar en la escuela, con los estudiantes, atender desde el punto de vista psicológico la formación también de los niños. Viendo esta problemática, es por eso que nosotros presentamos desde Alianza para el Progreso la propuesta 2964 para mejorar el acceso a la salud mental de todos los peruanos que tienen como objetivo declarar de necesidad pública la salud mental y sobre todo atención con recursos. Esperamos que esta se convierta en una política pública, en una política, señor presidente, que tenga atención y mirada no solo a Lima, sino también a las regiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora congresista. Tiene el uso de la palabra la señora congresista Úrsula Letona. Me pide una interrupción la congresista Carla Scheffer. Tiene la interrupción, congresista Scheffer. Gracias, presidenta. Yo creo que hoy el Congreso de la República trata una deuda pendiente con nuestra sociedad, presidenta. Yo tuve la oportunidad en el periodo legislativo pasado del gobierno del señor Ollantumala ser presidenta de la Comisión de Salud y vimos este tema, proyectos de la congresista Esther Saavedra, de Marisol Espinosa, pero lamentablemente no pudimos concretarlos. Faltaba también el acompañamiento de la decisión política y de los ministros de salud que asuman toda esa responsabilidad que debe comprometer a todas las instituciones esta ley y que no sea una ley que quede en papel, porque la población, presidenta, pide a gritos atención en la problemática de salud mental. En ese entonces, en el año 2014, los problemas de salud... Continúa, congresista. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Letona. Los problemas de salud mental era la enfermedad con mayor incidencia, pero lamentablemente el reparto de los recursos de toda la atención de la salud pública, los asegurados, las Fuerzas Armadas, era irrisorio, era el 1.47%. Yo creo que nosotros debemos agradecerles a todos esos doctores que han hecho acompañamiento a que salga esta ley, el trabajo tan esforzado que hacen desde el espacio donde están. En Piura, cuando yo entré congresista, solo había un solo psiquiatra, presidenta. Imagínense, la segunda población más grande. Lamentablemente, solo nos acordamos cuando vemos hechos tan terroríficos
de gente que puede matar a su hijo o a su pareja de una forma que ni una película de terror. Ha concluido la segunda interrupción, señora congresista. Continúa en el uso de la palabra la congresista Úrsula Letona. Gracias, presidente.